República, pero bueno, antes de ese inicio de la Quinta República, pues tendremos que ver qué fue lo que pasó hacia los últimos años de la Cuarta República. Si bien, como les decía, el tema le puse inicio de la Quinta República, pues la realidad es que se van a gestar una serie de problemas en el manejo de las colonias francesas entre el final de la Segunda Guerra Mundial y hacia 1958. Las condiciones, y de hecho es ahora reflexionar sobre lo que ocurre fuera del territorio francés, porque hay que recordar que el territorio francés comprendía, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pues territorios como lo que hoy es Túnez, Marruecos, Argelia, incluso la parte de Siria, aquel territorio que fue de alguna manera convertido en un protectorado cuando cayó el Imperio Otomano en 1922, y si bien fue pues una victoria por parte de los británicos, se decidió que se iba a hacer un protectorado para Siria, en el cual los franceses eran los protectores de ese territorio, y también va a entrar en un conflicto Siria, Líbano, que también fue un territorio que tuvo las mismas circunstancias que vivió Siria cuando acaba el Imperio Otomano, insisto, hacia 1922, y toda esa serie de territorios en donde se empieza a vivir en el transcurrir de la Segunda Guerra Mundial un espíritu de, por un lado, de no estar directamente involucrados con lo que está ocurriendo en ese territorio, porque pues la verdad es que los países colonialistas se enfocaron en la Segunda Guerra Mundial. Fueron años entre 1939 y 1945 en el cual en muchos territorios coloniales de los belgas, de los británicos, de los franceses, que es lo que nos compete en el tema, empezaron a surgir líderes, empezaron a surgir movimientos independentistas, empezaron a darse ciertos reclamos de gobiernos democráticos. Y lo que va a ocurrir cuando se establezca la Cuarta República es que además de toda la configuración que tuvo que ver con la constitución de la Cuarta República, que se va a dar, como ya lo vimos, en 1948, una vez que se pasa este gobierno provisional, y que el mayor conflicto que tuvo la Cuarta República al interior y a la estructura de los territorios franceses y de los partidos y de la política de la Francia continental, pues fue esta lucha por cómo se hizo una balanza hacia las posturas comunistas, cómo esa república, la Cuarta República, tuvo que incluso llevar a varias medidas de nacionalización, y de alguna manera pasaron muchos años en los territorios coloniales, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial y hasta este momento en el que se va configurando la Cuarta República, hacia final de la década de los 40. Si la guerra empieza en el 39, pues calculen ustedes que por lo menos llevan 8 años en los que empiezan a despertar toda esta serie de inquietudes, como les decía, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Líbano, en Siria, en Indochina, y va a llegar un momento en el que a la Cuarta República se le van a desbordar todos estos problemas. Podría, de hecho, anticiparme la crisis de la Cuarta República, y el final de la Cuarta República está directamente ligado a los conflictos que no pudo resolver en las colonias. Y gran parte de los territorios que se fueron independizando, pues corresponden al periodo final de la Cuarta República, porque no pudo tomar control. O sea, un poco el final de esta historia de la Cuarta República y la razón por la cual la Cuarta República no puede sobrevivir,
y obviamente los líderes que configuraron, dentro de los cuales estaba fuera este señor que estamos viendo en la parte izquierda. Charles de Gaulle había quedado como un personaje que incluso se retrae de la política activa y está un poco como en una visoría y en una especie de consejo, pero no forma parte de las instituciones de gobierno de esa Cuarta República. Está viendo desde lejos y llegará un momento cuando la situación ya no puede más, en 1958, que le llamarán a Charles de Gaulle, y entonces allí comenzará la transición a lo que va a ser la Quinta República. Pero sí es ese mal manejo, o sea, esta crisis comienza, pues incluso desde antes, desde los años finales de los 40, pero se empieza a volver mucho más compleja en hacia finales de los años 50. Y luego, en el segundo punto, les había yo aquí puesto la instauración de la República Gauliana. Probablemente este concepto y de alguna manera, a lo mejor al tema 6 le voy a llamar la República Gauliana, para ver de forma mucho más detallada la personalidad y la Francia que hace Charles de Gaulle. Es muy particular el tipo de gobierno. Primero, y un poco también adelantándome a estos planteamientos, quien va a ser convocado para que apague los fuegos, que al final no los puede apagar del todo, para apagar los fuegos que están dándose en estos movimientos de independencia que surgen en las colonias, pero que el más crítico va a ser el de Argelia. Es el que va a causar estar a punto de tener que llevar y hacer una intervención militar a gran escala en Argelia. Y allí es donde aparecerá Charles de Gaulle para poder, de alguna manera, ordenar y que ese movimiento tan fuerte que se va a dar en Argelia no llegue a la guerra civil, porque al final Argelia es un territorio francés en 1958 y aparece pues como el coordinador de esa gran crisis que ya no puede manejar el gobierno de la Cuarta República, y entrará él pues como una especie así como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, pues para tratar de tapar el fuego que se había desatado. Pero ya veremos qué es lo que pasa en este transitar y cómo llega, y luego cómo configura la Quinta República, pero luego cómo es el gobierno particular de Charles de Gaulle. La postura que toma Charles de Gaulle es muy particular, y entonces creo que vale la pena dejarle un tema solo a Charles de Gaulle, y probablemente al tema 6 lo retitule la República Gauliana, para que nos lleve un poco más de tranquilidad el verlo. Y entonces los dos temas que veríamos el día de hoy, por un lado, es esa crisis de las colonias que tiene Francia y que se le van saliendo. O sea, se va reclamando la independencia en Túnez y se tiene que otorgar, y luego el conflicto que se va a tener en Indochina es también muy fuerte. Ahí sí se tiene que mandar un ejército. Es una postura en la cual, pues la verdad es que no solo Francia, insisto, los territorios que tuvieron, los imperios que tuvieran colonias, regáleme un segundito, Guillermo, para terminar el concepto, van a entrar en esa crisis post Segunda Guerra Mundial, y es un periodo que se conoce como la descolonización, y le ocurrió a los franceses, a los británicos, a los belgas, a los holandeses. Se perdieron sus colonias entre el final de la Segunda Guerra Mundial y hacia principios de los años 60.